La inseguridad es como una sombra que siempre intenta acompañarnos. Se esconde en los momentos en que dudamos de lo que somos capaces, en las comparaciones con los demás, en ese miedo constante de no ser suficientes. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido esa voz interior que nos dice que no podemos, que no somos lo bastante buenos o que vamos a fracasar. Pero esa voz no es la realidad, es solo un reflejo de pensamientos que hemos permitido que crezcan dentro de nuestra mente. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no nace de la aprobación de otros, ni de aparentar seguridad externa, sino de la claridad interior. Una mente entrenada para dominar sus emociones y enfocarse en lo esencial se vuelve invencible frente a la inseguridad. No se trata de ignorar los miedos, sino de enfrentarlos, de convertirlos en pruebas que refuercen nuestro carácter. En estas 12 lecciones aprenderás cómo transformar la inseguridad en confianza real. Descubrirás que tu valor no depende de lo que otros digan, sino de cómo actúas y de la manera en que eliges pensar cada día. Este es el camino estoico para una mente libre, fuerte e imparable. Lección 1. La inseguridad nace en tus pensamientos, no en la realidad. La mayoría de las veces, la inseguridad no viene de lo que realmente está pasando afuera, sino de lo que pasa dentro de tu mente. La inseguridad es, en gran medida, una ilusión que tú mismo creas al interpretar el mundo desde el miedo, la duda o la comparación. El estoicismo nos recuerda que no son las cosas en sí las que nos afectan, sino la forma en que pensamos sobre ellas. Cuando sientes inseguridad, no es porque seas incapaz o inferior. Es porque tu mente te está contando una historia que te hace creer que no puedes, que no mereces, o que alguien más lo hará mejor que tú. Esa narrativa interna es la verdadera raíz del problema. Si logras cambiar la manera en que piensas sobre ti y tus circunstancias, notarás cómo esa inseguridad comienza a desvanecerse. Marco Aurelio lo expresó de forma simple: si estás angustiado por algo externo, no es por la cosa misma, sino por tu juicio sobre ella. Y lo mismo ocurre con la inseguridad. No es la situación lo que te vuelve inseguro, sino cómo la interpretas. Imagina que tienes que hablar en público. Una persona puede verlo como una oportunidad de crecer y otra como una amenaza que la paraliza. El evento es el mismo, pero el pensamiento cambia la experiencia. La inseguridad se alimenta de pensamientos repetitivos que cuestionan tu valor. Por ejemplo, voy a fallar, se van a burlar de mí, no soy suficiente. Estas frases no son hechos, son simples interpretaciones. El problema es que, al repetirlas tantas veces, tu mente empieza a creerlas como si fueran verdad. Pero aquí está la clave: no lo son. Son solo voces que puedes aprender a silenciar o reemplazar. El estoicismo propone un cambio de enfoque, entrenar la mente para distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Lo que los demás piensen de ti, sus críticas o expectativas, no dependen de ti. Lo que sí depende es cómo eliges actuar, qué actitud decides tener y qué pensamientos dejas crecer dentro de tu cabeza. Si eliges pensamientos que te fortalecen en lugar de pensamientos que te debilitan, poco a poco tu inseguridad pierde poder. Un ejercicio útil es observar tus pensamientos como si fueran nubes en el cielo. Cuando aparezca uno negativo, en vez de identificarte con él, míralo pasar. Si piensas no soy capaz, recuerda, no es un hecho, es solo una nube de pensamiento. Y al igual que una nube, no se quedará para siempre. Tú decides si te aferras a ella o la dejas ir. Otro punto importante es entender que la inseguridad no desaparece de un día para otro, porque está ligada a hábitos mentales que llevas años practicando. Pero la buena noticia es que, así como aprendiste a alimentar esos pensamientos inseguros, también puedes entrenarte para sembrar pensamientos de confianza. Cada vez que detectes una frase negativa, cámbiala por otra que te empodere. Estoy aprendiendo, puedo mejorar, este es un paso más hacia mi crecimiento. También ayuda a recordar tus logros, por pequeños que sean. Muchas veces la inseguridad borra de nuestra memoria todas las veces que sí lo logramos.
Haz un repaso consciente de lo que has conseguido, cada reto superado, cada obstáculo que parecía imposible y que hoy ya quedó atrás. Eso refuerza tu mente con evidencia real de que eres más capaz de lo que piensas. La inseguridad no es un reflejo de tu verdadero valor, sino de una distorsión en tu manera de pensar. Al tomar conciencia de que nace en tu mente y no en la realidad, recuperas poder. Dejas de ser víctima de tus pensamientos y comienzas a entrenarlos como un músculo que puede volverse cada vez más fuerte. El mensaje estoico es claro: tus pensamientos crean tu experiencia. Si eliges pensamientos de inseguridad, vivirás atrapado en dudas. Pero si eliges pensamientos de confianza, tu vida se transforma. La clave está en recordar que, aunque no siempre puedes controlar lo que pasa fuera de ti, siempre puedes controlar la manera en que lo interpretas. Así que la próxima vez que sientas inseguridad, haz una pausa y pregúntate: ¿esto que estoy pensando es un hecho o solo una historia que me estoy contando? Esa simple pregunta puede cortar de raíz la ilusión y devolverte la claridad. La realidad casi nunca es tan dura como la imaginación nos hace creer. La inseguridad nace en tus pensamientos, pero la seguridad también. Y ambos son semillas que tú decides regar. Lección 2. Deja de compararte, nadie vive tu misma batalla. Una de las fuentes más grandes de inseguridad es la comparación. Desde pequeños nos enseñan a medirnos con los demás: quién tiene mejores notas, quién es más rápido, quién gana más dinero, quién tiene más amigos o más reconocimiento. Sin darnos cuenta, crecemos con la idea de que nuestro valor depende de estar por encima de alguien más. Y esa forma de pensar es una trampa que nunca termina. Porque siempre habrá alguien que, en apariencia, tenga más que tú. El estoicismo nos ofrece una visión diferente. No se trata de competir contra los demás, sino de competir contra ti mismo. Marco Aurelio lo decía con claridad: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Es decir, no te enfoques en lo que otros hacen, ni en cómo viven, ni en lo que parecen lograr. Concéntrate en tu propia vida, porque nadie más camina con tus zapatos ni enfrenta exactamente tus batallas. Cuando te comparas, estás ignorando algo fundamental: cada persona tiene un contexto distinto. No sabes las luchas internas que enfrenta esa persona a la que admiras o incluso envidias. Quizás su vida luce perfecta desde afuera, pero por dentro carga con problemas que no se ven. Y al mismo tiempo, otros podrían estar mirándote a ti con la misma sensación de que tienes algo que ellos no. Es un círculo vicioso que nunca termina. La comparación constante debilita porque roba tu atención. En lugar de enfocarte en lo que sí puedes mejorar en ti, gastas energía observando el camino ajeno. Eso crea frustración, resentimiento y hasta paraliza tus propios avances. Imagina a un corredor que en plena carrera solo se dedica a mirar a los demás en lugar de correr con todas sus fuerzas. ¿Qué crees que pasará? No solo perderá velocidad, sino también la motivación de seguir adelante. El estoicismo propone un cambio de enfoque: medir tu progreso únicamente con respecto a ti mismo. Pregúntate: ¿hoy soy mejor que ayer? ¿He dado un paso, aunque sea pequeño, hacia la persona que quiero ser? Esa es la única comparación válida, porque nadie más vive tu misma historia, ni tiene tus mismos retos, ni carga con tus mismos aprendizajes. La inseguridad nace cuando crees que la vida es una competencia de exhibición. Pero la verdad es que cada vida es un camino único. No importa si alguien tiene más riqueza, un cuerpo diferente o un estilo de vida que parece más atractivo. La verdadera pregunta es: ¿estás avanzando en tu propia ruta? ¿Estás aprendiendo a dominarte, a vivir con calma, a crecer en lo que de verdad importa? Compararse también es injusto porque solemos fijarnos solo en un fragmento de la vida de la otra persona. Ves su éxito profesional, pero no ves sus horas de angustia. Ves su foto perfecta en redes sociales, pero no ves su soledad cuando apaga la cámara. Ves su casa, su auto o su ropa, pero no ves las deudas que lo atormentan.
Al compararte con una ilusión incompleta, inevitablemente sientes que pierdes. Un buen ejercicio estoico es transformar la envidia en inspiración. Si ves a alguien lograr algo que admiras, no lo uses como una vara para sentirte menos. Úsalo como un recordatorio de que también tú puedes avanzar, de que siempre hay espacio para crecer. Pero hazlo sin resentimiento, reconociendo que tu camino no tiene por qué ser idéntico al suyo. Tu meta es diferente, tu batalla es diferente y tu ritmo también. Cada vez que caigas en la comparación, repite esta idea: nadie vive mi misma batalla. Es una frase sencilla, pero poderosa, porque te recuerda que solo tú sabes lo que has tenido que superar, las noches de esfuerzo silencioso, las lágrimas que no mostraste, las decisiones difíciles que tomaste. Tu valor no puede medirse en la balanza de otra vida. Recuerda que la comparación es el enemigo de la gratitud. Mientras más miras lo que otros tienen, menos aprecias lo que ya está en tus manos. Y esa falta de gratitud alimenta la inseguridad. En cambio, cuando agradeces tus pasos, incluso los pequeños, empiezas a sentir una seguridad real, porque nace de lo que has construido tú mismo. El estoicismo nos enseña que la verdadera victoria es interior. No necesitas ser mejor que nadie, necesitas ser dueño de ti mismo. Y eso lo logras dejando de competir con los demás para concentrarte en tu propio desarrollo. La vida no es una carrera de velocidad, es una travesía personal en la que cada quien avanza a su manera. Así que la próxima vez que te descubras mirando a otro con comparación, haz una pausa y recuerda: tu camino es tuyo, tus batallas son tuyas, y tu progreso solo se mide contigo mismo. Deja de compararte y empieza a vivir desde tu propia fortaleza. Porque nadie, absolutamente nadie, está librando la misma guerra interna que tú. Lección 3. El valor está en actuar aunque sientas miedo. La inseguridad muchas veces nos paraliza. Nos convence de que no estamos listos, de que debemos esperar un mejor momento, o de que alguien más es más capaz que nosotros. Sin embargo, el estoicismo enseña una verdad fundamental: el valor no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Piensa en los grandes guerreros, filósofos o líderes de la historia. Ninguno de ellos estaba libre de temor. El miedo es natural, forma parte de nuestra biología y nos alerta de los peligros. El problema aparece cuando lo convertimos en una excusa para no dar pasos hacia adelante. Si te detienes cada vez que sientes miedo, tu vida terminará reducida a un espacio mínimo, un lugar donde nada crece ni cambia. Marco Aurelio lo decía de manera clara: si te angustia algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y en tu poder está revocar ese juicio ahora mismo. En otras palabras, no es el miedo el que manda, sino lo que decidimos hacer con él. El valor es una decisión. Cuando eliges enfrentarte a una situación incómoda, hablar en público, iniciar un proyecto, confesar tus sentimientos, defender tu postura, estás fortaleciendo tu mente. Cada acción valiente es un ladrillo que construye tu confianza. No necesitas sentirte seguro para actuar, es actuando como la seguridad aparece. Un ejemplo práctico: imagina que quieres iniciar un negocio, pero el miedo al fracaso te detiene. Si escuchas a tu inseguridad, nunca lo harás. Pero si avanzas aún con esa incomodidad, descubrirás que lo peor que podía pasar estaba en tu mente, no en la realidad. El fracaso, en caso de ocurrir, no es un final, sino un maestro. El estoicismo también nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida. ¿Cuántas oportunidades se pierden esperando el momento perfecto? El miedo se disfraza de prudencia, pero la mayoría de las veces es solo una excusa. Epicteto decía: el progreso no es en no tener miedo, sino en no dejarse dominar por él. Cuando entiendes esto, comienzas a ver la inseguridad desde otra perspectiva. En lugar de un obstáculo, se convierte en un recordatorio de que estás saliendo de tu zona de comodidad. Y fuera de esa zona es donde ocurre el crecimiento. Un ejercicio práctico que puedes aplicar:
Cada día identifica algo pequeño que te cause incomodidad y hazlo. Puede ser iniciar una conversación con alguien nuevo, expresar una opinión en una reunión o probar una actividad desconocida. Al principio sentirás resistencia, pero poco a poco descubrirás que tu mente se expande y tu seguridad se fortalece. El valor es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Y lo más importante, no necesitas esperar a sentirte listo. Si actúas aún con miedo, tu cerebro aprende que puedes atravesar esa sensación y seguir adelante. Esa es la verdadera libertad. Así que recuerda, la seguridad no llega antes de la acción, llega después. El miedo no es un enemigo, es un indicador de que estás frente a una oportunidad de crecer. Haz de él un aliado y cada paso, por pequeño que parezca, será una victoria contra la inseguridad. Lección 4. No eres lo que otros piensan, eres lo que eliges hacer. Uno de los mayores venenos para la seguridad personal es vivir atrapado en la opinión ajena. Desde pequeños, aprendemos a buscar aprobación, de nuestros padres, maestros, amigos o compañeros de trabajo. Sin darnos cuenta, construimos gran parte de nuestra identidad en función de lo que otros piensan o esperan de nosotros. El problema es que, al hacerlo, entregamos nuestro poder y quedamos encadenados a juicios externos que nunca podremos controlar. El estoicismo nos recuerda algo fundamental: lo que realmente define quién eres no es lo que otros opinan, sino lo que eliges hacer cada día. Tus acciones, no las percepciones ajenas, son tu verdadera carta de presentación. Marco Aurelio lo expresó con claridad: si vives angustiado por lo que dicen los demás, ya estás bajo el dominio de otro. Cuando dependes de la validación externa, te conviertes en esclavo de expectativas que nunca podrás satisfacer completamente. Hoy pueden aplaudirte, mañana pueden criticarte, y si tu seguridad está atada a eso, vivirás en una montaña rusa emocional sin estabilidad real. La verdad es que nadie te conoce realmente. Las personas solo ven fragmentos de ti, lo que muestras, lo que aparentas, lo que interpretan a través de sus propios filtros. Incluso las críticas más duras hablan más de quien las emite que de ti. Cada persona juzga desde sus inseguridades, prejuicios y experiencias. Entonces, ¿por qué otorgar tanto poder a una opinión que probablemente está distorsionada? El estoicismo propone enfocarte en lo único que depende de ti: tus decisiones, tu carácter y tus acciones. Eso sí es real, eso sí te pertenece. Puedes construir tu vida desde la coherencia interna, en lugar de tratar de cumplir con expectativas externas. Imagina que alguien te acusa de ser incapaz de lograr un proyecto. Tienes dos opciones: creerlo y paralizarte, o seguir adelante y demostrar, con hechos, que tu valor no depende de lo que digan. Tus acciones son las que escriben la historia, no sus palabras. Epicteto decía: si alguien te habla mal, recuerda que solo habla de su idea, no de ti. Si fuera sabio, se callaría. Esta frase es poderosa porque nos libera del peso innecesario de tratar de controlar lo que piensan de nosotros. La inseguridad se alimenta de la obsesión con la imagen. Te preocupas por cómo luces, cómo hablas, qué pensarán de tus decisiones. Pero cuando cambias el foco hacia lo que eliges hacer, la balanza cambia. Empiezas a medir tu valor no en función de los aplausos, sino de la integridad con la que actúas. Un ejercicio práctico es preguntarte cada noche: ¿hoy actué de acuerdo a mis valores o a lo que otros esperaban de mí? Esa reflexión sencilla te ayuda a realinearte y recuperar el control de tu vida. Además, vivir pendiente de las opiniones externas es una receta segura para la frustración. Siempre habrá alguien que critique, alguien que dude, alguien que se burle. Pretender complacer a todos es como querer detener el viento con las manos. Imposible. La libertad llega cuando entiendes que no necesitas aprobación para avanzar. Imagina a un artista que nunca muestra su obra por miedo a las críticas. Sus cuadros se quedan guardados, y su talento nunca florece. Ahora piensa en el mismo artista decidiendo exponer su trabajo.
consciente de que algunos lo amarán y otros lo despreciarán. ¿Cuál de los dos vivió más auténticamente? La respuesta es clara: el que eligió actuar, sin importar lo que dijeran. Tus elecciones diarias son tu escudo contra la inseguridad. No eres lo que otros creen que eres. Eres la suma de tus actos, de tu disciplina, de tu coherencia. Si decides ayudar, eres alguien que ayuda. Si decides aprender, eres alguien que crece. Si decides luchar, eres alguien valiente. Recuerda, el juicio de los demás es efímero, pero tus acciones quedan en tu historia para siempre. No pierdas tu vida tratando de agradar a todos, porque terminarás sin agradarte a ti mismo. Así que grábalo en tu mente: no eres lo que otros piensan, eres lo que eliges hacer una y otra vez, cada día. Cuando internalizas esta verdad, la inseguridad se desvanece y tu confianza crece, porque tu vida ya no depende de aplausos, sino de tu propia coherencia. Lección 5. Convierte la autocrítica en un maestro, no en un verdugo. La mayoría de personas vive con una voz interna que constantemente las juzga. Esa voz crítica señala los errores, exagera las fallas y compara sin descanso. Muchas veces no necesitas enemigos externos porque dentro de ti ya tienes a un verdugo implacable que no te da tregua. Esa autocrítica mal gestionada es uno de los principales motores de la inseguridad. El problema no está en que la autocrítica exista, de hecho, es imposible apagarla del todo, sino en cómo la interpretas. Si la dejas convertirse en un juez despiadado, destruirá tu confianza y paralizará tu capacidad de actuar. Pero si la transformas en un maestro, tendrás a tu lado una de las herramientas más poderosas para crecer. El estoicismo enseña que las adversidades externas no son las que nos derrotan, sino la forma en que interpretamos lo que nos sucede. Lo mismo ocurre con la autocrítica: no es dañina por sí misma, lo dañino es el uso que le das. La clave está en transformar esa voz dura en una guía que te muestre que mejorar, pero sin hundirte en la culpa o la vergüenza. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: no pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno, sé uno. Este recordatorio estoico puede aplicarse a la autocrítica. En lugar de castigarte pensando en lo mal que actuaste, toma la enseñanza y empieza a actuar mejor desde ese momento. Piensa en un deportista. Después de fallar un tiro, no se queda repitiendo en su mente que es un inútil. Observa el error, ajusta la técnica y vuelve a intentarlo. Eso es exactamente lo que deberías hacer con tus fallas: analizarlas con objetividad, aprender y seguir adelante. El gran error está en convertir la autocrítica en una identidad. Por ejemplo, confundes "me equivoqué" con "soy un fracaso". Ese salto mental es lo que te hunde. La acción puede haber estado mal, pero eso no define tu valor. Cuando entiendes esta diferencia, la autocrítica deja de ser un verdugo y empieza a ser un entrenador personal que te impulsa a mejorar. Epicteto decía: no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Y tu reacción ante tu propia voz interna es determinante. ¿La usas para hundirte o para levantarte? Ahí está la diferencia entre la inseguridad y la fortaleza. Un ejercicio práctico es reformular tu autocrítica. Cada vez que tu mente te ataque con frases como "eres débil", cámbialo por "aquí tienes una oportunidad para fortalecerte". Si piensas "nunca haces nada bien", reemplázalo por "esto salió mal, pero ahora sé cómo hacerlo mejor". Puede parecer un detalle menor, pero esa reprogramación transforma la forma en que tu cerebro procesa el error. Otra práctica útil es escribir tus fallas, pero junto a cada una anotar la lección que te deja. Por ejemplo, fallé en cumplir mi rutina de ejercicio, aprendí que debo organizar mejor mi horario. Así conviertes la crítica en aprendizaje tangible. Además, recuerda que los grandes sabios y líderes también se equivocaron miles de veces. Lo que los hizo destacar no fue la ausencia de errores, sino su capacidad para aprender de cada tropiezo. Cada error es materia prima para tu crecimiento, si lo usas con inteligencia.
El verdugo interno busca castigo, pero el maestro interno busca mejora. Si te quedas atrapado en la culpa, desperdicias energía. En cambio, si conviertes esa energía en acción correctiva, creces. Así de simple. El estoicismo propone vivir con responsabilidad, pero no con autotortura. Reconocer tus errores es madurez. Flagelarte sin sentido es ego disfrazado de humildad. Porque, en el fondo, repetir una y otra vez que eres un desastre también es una forma de centrar todo en ti. La solución está en aceptar el error, corregirlo y volver al camino. La próxima vez que tu autocrítica aparezca, pregúntate, ¿esto me está ayudando a crecer o solo me está hundiendo? Si no te ayuda, cámbiala. La mente puede ser tu aliada o tu carcelera, y tú tienes el poder de decidir en qué se convierte. La inseguridad no desaparece porque nunca te critiques, desaparece cuando aprendes a escuchar esa voz interna con inteligencia. Cuando dejas de verla como un verdugo y la conviertes en un maestro, entonces ya no te destruye, te forja. Lección 6. Acepta tus límites y haz de ellos tu fortaleza. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que debemos ser más, tener más, lograr más. Desde pequeños se nos enseña que los límites son defectos, que si no somos los mejores en todo, estamos fallando. Sin embargo, el estoicismo enseña algo muy distinto. Reconocer tus límites no es rendirse, es conocerte y convertirte en alguien más sabio. La inseguridad muchas veces nace de compararnos con las habilidades de otros. Vemos a alguien que corre más rápido, gana más dinero o tiene más talento en cierta área, y automáticamente pensamos que somos menos valiosos. Pero lo cierto es que cada persona tiene capacidades únicas, y al mismo tiempo, limitaciones que forman parte de su esencia. No se trata de negar esas limitaciones, sino de transformarlas en aliados. Marco Aurelio decía, ama el destino que te ha tocado, que podría ser más adecuado. En otras palabras, no sirve de nada luchar contra lo que no puedes cambiar. Lo que sí puedes hacer es usar lo que tienes de la mejor manera. Si aceptas que no eres perfecto, que tienes áreas donde nunca destacarás, ganarás paz mental. Y esa paz es poder. Pensemos en un ejemplo práctico. Alguien que no tiene gran fuerza física. Podría obsesionarse con ser más fuerte que los demás y frustrarse constantemente, o podría aceptar ese límite y desarrollar otras habilidades como la estrategia, la disciplina o la inteligencia. Al final, su supuesta debilidad se convierte en el espacio donde florece su verdadera fortaleza. Aceptar tus límites no significa resignación. Significa observar con claridad que está en tu control y que no. Epicteto insistía en esto, no malgastes energía en lo que no puedes cambiar. Si tu límite es físico, económico o incluso de carácter, puedes reconocerlo, abrazarlo y desde ahí decidir, ¿qué puedo mejorar y qué debo aceptar tal cual es? Esa claridad elimina la inseguridad porque ya no vives en lucha contra lo imposible. Otro aspecto importante es entender que los límites no son barreras absolutas, sino recordatorios de que el crecimiento ocurre dentro de un marco. Por ejemplo, un corredor con una condición médica puede no competir en los Juegos Olímpicos, pero puede inspirar a miles mostrando perseverancia en sus propias carreras. Ese límite se vuelve mensaje, ejemplo y propósito. Muchos piensan que la fortaleza está en no tener debilidades, pero en realidad la verdadera fortaleza está en usar las debilidades como oportunidades para crecer en otro sentido. La persona que acepta que no lo sabe todo se abre a aprender, la que acepta que no puede con todo, pide ayuda, la que reconoce sus límites emocionales, aprende a cuidar de sí misma. La inseguridad se disuelve cuando ya no temes mostrar tus límites. Porque la inseguridad vive del secreto, de querer esconder lo que te falta. Pero si eres capaz de decir, sí, tengo esta limitación, y aún así sigo adelante, entonces tu autenticidad se convierte en tu escudo. Nadie puede atacarte con algo que tú ya aceptaste. Imagina a un albañil que nunca tuvo estudios formales. Podría vivir frustrado por no haber ido a la universidad, o puede abrazar su oficio,
perfeccionar su arte y crear construcciones que hablan de su maestría. Su límite académico se transforma en fortaleza práctica. Lo mismo sucede en todos los aspectos de la vida. Lo que aceptas deja de dominarte. Un ejercicio práctico que puedes aplicar es este. Haz una lista de tus límites, todo aquello que sientes que te frena. Luego, junto a cada punto, escribe cómo ese límite podría transformarse en fortaleza o en lección. Por ejemplo, soy tímido, me esfuerzo más en escuchar a los demás y eso me hace buen amigo. Así aprenderás a ver la otra cara de tus supuestas debilidades. El estoicismo no busca que te conviertas en un ser invulnerable, porque eso es imposible. Lo que busca es que uses tu vulnerabilidad como parte de tu poder. Sé consciente de lo que no puedes hacer, y dedica tu energía a lo que sí puedes. Allí encontrarás paz y seguridad. En conclusión, aceptar tus límites no es una derrota, sino un acto de sabiduría. Cuando entiendes que tu valor no depende de ser ilimitado, sino de cómo usas lo que tienes, la inseguridad desaparece. Porque ya no necesitas demostrar nada imposible, solo necesitas vivir con autenticidad. Lección 7. La disciplina diaria mata la inseguridad silenciosa. La inseguridad no siempre aparece de manera ruidosa o evidente. Muchas veces se instala en silencio, disfrazada de dudas pequeñas, de pensamientos que parecen inofensivos. Seré capaz, y si fallo, quizás mañana lo intento. Poco a poco, esos susurros internos se convierten en cadenas invisibles que frenan tu crecimiento. La pregunta es, ¿cómo romperlas? La respuesta estoica es clara, con disciplina diaria. La disciplina no es un castigo ni una rutina opresiva. Es un compromiso contigo mismo, una demostración práctica de que puedes confiar en ti. Cada vez que cumples una acción diaria, aunque sea pequeña, estás enviando un mensaje a tu mente. Puedes confiar en mí, yo cumplo lo que digo. Ese hábito constante es lo que mata la inseguridad silenciosa. Los estoicos lo entendieron perfectamente. Para Marco Aurelio, su disciplina estaba en escribir cada día en sus meditaciones, reflexionando sobre su carácter, sus debilidades y la manera de enfrentarlas. Para Epicteto, su disciplina estaba en entrenar a sus estudiantes a observar su mente con rigurosidad. Para Séneca, su práctica estaba en ordenar su vida de acuerdo con sus principios, no con sus emociones. Ninguno de ellos hablaba de disciplina como algo extraordinario, sino como un esfuerzo diario, repetido y firme. La inseguridad suele alimentarse de la inconsistencia. Cuando prometes algo y no lo cumples, aunque nadie más lo sepa, tu subconsciente lo registra. Esa voz interna empieza a decir, no eres capaz, siempre dejas las cosas a medias. Pero cuando día tras día cumples con tus hábitos, aunque sean pequeños, esa misma voz cambia de tono y comienza a reconocerte como alguien confiable. La disciplina es la prueba silenciosa de que puedes depender de ti. Imagina que decides empezar con un hábito simple, levantarte todos los días a la misma hora, sin importar las excusas. Al principio cuesta, pero poco a poco, con cada mañana cumplida, tu mente empieza a confiar en tu voluntad. Esa confianza se acumula y se convierte en una armadura contra la inseguridad. Porque ya no dependes de motivaciones externas, ni de la aprobación de otros. Tu fuerza está en el compromiso contigo mismo. La disciplina también entrena la paciencia. La inseguridad muchas veces nace del deseo de resultados rápidos. Queremos dominar una habilidad en un mes, tener éxito en semanas o cambiar de vida en días. Pero la realidad es que todo lo valioso requiere constancia. La disciplina te enseña a confiar en el proceso, a comprender que cada día cuenta, aunque no veas resultados inmediatos. Un ejemplo concreto, una persona insegura con su físico puede llenarse de ansiedad frente al espejo, pero si decide entrenar 30 minutos cada día y lo cumple durante meses, la seguridad no aparece únicamente por los cambios en el cuerpo, sino por la convicción interna de haber cumplido. La disciplina es lo que construye la seguridad desde dentro.
Es importante destacar que la disciplina no significa perfección. Habrá días en los que falles, pero el verdadero valor está en levantarte y continuar. Los estoicos enseñaban que caer no es el problema, lo destructivo es rendirse. Cada vez que retomas tu hábito después de una caída, refuerzas la idea de que tu voluntad es más fuerte que la circunstancia. Un consejo práctico es iniciar con lo que los estoicos llamaban ejercicios deliberados. No se trata de grandes hazañas, sino de pequeñas prácticas diarias que fortalecen tu carácter. Puede ser escribir 3 reflexiones al final del día, caminar 15 minutos en silencio, o incluso resistir una provocación sin responder con enojo. Estas pequeñas victorias diarias se convierten en un muro sólido contra la inseguridad. Con el tiempo, la disciplina deja de sentirse como una obligación y se convierte en un hábito natural. Tu día ya no se organiza en torno a dudas o excusas, sino en torno a acciones claras que refuerzan tu confianza. La inseguridad pierde fuerza porque ya no tiene espacio. Cada día está ocupado en acciones que fortalecen tu carácter. En conclusión, la inseguridad silenciosa se mata con actos consistentes, no con pensamientos vacíos. Cada día que cumples un hábito, por más pequeño que parezca, estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. La disciplina es la voz que sustituye al miedo interno con certeza. Y cuando logras que tu vida esté guiada por ese compromiso diario, descubres que no necesitas seguridad externa, la llevas dentro, construida paso a paso. Lección 8. El fracaso no te define, es solo un entrenamiento. El fracaso es una de esas palabras que la mayoría de personas teme escuchar. Desde niños nos han enseñado a asociarlo con vergüenza, con derrota, con la idea de que no somos lo suficientemente buenos. Sin embargo, esta visión es equivocada y limitante. El fracaso no es el fin del camino, ni un sello que marca tu identidad. Es, en realidad, parte del proceso natural de crecer, aprender y mejorar. Pensar que fracasar significa ser un fracasado es confundir el resultado de un intento con el valor de una persona. Tú no eres tu error, tú eres lo que haces después de él. Imagina por un momento que cada fracaso es como un gimnasio mental. Al igual que los músculos se fortalecen con la resistencia y el esfuerzo, tu carácter y tu mentalidad se desarrollan cuando enfrentas caídas y te levantas. Nadie que haya logrado grandes cosas lo hizo sin tropezar una y otra vez. Thomas Edison falló miles de veces antes de inventar la bombilla. Cada intento fallido fue un entrenamiento que lo acercaba a la respuesta correcta. Si él hubiera definido su identidad por sus errores, jamás habría transformado el mundo. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que fallas, el universo te entrega información valiosa. Te muestra qué camino no funciona, qué habilidad necesitas pulir o qué enfoque debes cambiar. El fracaso es un maestro disfrazado que te habla en un lenguaje que no siempre quieres escuchar, pero que, si prestas atención, te guía hacia un nivel superior de ti mismo. La clave está en no rendirse y no etiquetarse con frases como no sirvo para esto o yo nunca podré. Esa clase de pensamientos son los que convierten al fracaso en un verdugo. En cambio, si lo ves como parte del entrenamiento, entonces cada caída deja de ser un peso y se convierte en una escalera. Piensa en los deportistas. Cuando un atleta se prepara para una competencia, entrena duro sabiendo que perderá, se cansará, se equivocará. No espera ser perfecto en cada intento. Sabe que su cuerpo se adapta a través del esfuerzo, y que el dolor que siente es señal de progreso. De la misma forma, la vida nos entrena con fracasos para que desarrollemos paciencia, fortaleza y claridad. Cada error es una repetición más en ese gimnasio de la mente. Lo más peligroso del fracaso no es la caída en sí, sino la interpretación que haces de ella. Si piensas que te define, te quedarás paralizado. Pero si lo ves como un recordatorio de que estás en el camino de aprender, entonces se convierte en motivación. Quien nunca fracasa, simplemente no está intentando nada nuevo. Y quien no intenta, tampoco crece.
Recuerda que la historia está llena de ejemplos de personas que transformaron sus fracasos en combustible. Walt Disney fue despedido de un periódico porque le dijeron que no tenía imaginación. J.K. Rowling recibió decenas de rechazos antes de que Harry Potter viera la luz. Incluso Steve Jobs fue expulsado de la empresa que él mismo había fundado. Sin embargo, ninguno de ellos permitió que un fracaso definiera quiénes eran. Más bien lo usaron como entrenamiento para volver más fuertes y creativos. Tu vida también puede ser así. No importa si fallaste en un negocio, en un proyecto personal o en una relación. Eso no te convierte en menos valioso. Es simplemente parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es preguntarte, ¿qué puedo rescatar de esta experiencia? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué me está mostrando esta caída que no habría aprendido de otra manera? El fracaso, visto con esta perspectiva, no te quita poder, sino que te da herramientas. Te recuerda que eres humano, que estás en movimiento, que estás probando. Lo único que realmente te define es tu capacidad de levantarte y seguir. Ahí está la verdadera victoria, en la perseverancia, en la resiliencia y en la decisión de no rendirte. Así que la próxima vez que sientas que has fallado, no te castigues. Respira, analiza, aprende y sigue adelante. Porque al final, el fracaso no es el enemigo de tu éxito, es el entrenamiento que lo prepara. Lección 9. Tu opinión sobre ti vale más que cualquier aplauso externo. Vivimos en una época en la que la validación externa parece ser el oxígeno de muchas personas. Las redes sociales han amplificado esta necesidad. Los me gusta, los comentarios y los seguidores se convierten en termómetros de valor personal. Sin embargo, basar tu autoestima en lo que los demás piensen es como construir una casa sobre arena. Cualquier crítica puede derrumbarla y cualquier aplauso se evapora rápido. La verdad es simple pero poderosa. La opinión más importante sobre ti mismo es la tuya. Cuando dependes del reconocimiento externo, quedas atrapado en un ciclo sin fin. Hoy recibes aprobación y te sientes bien, pero mañana esa aprobación desaparece y te hundes. Vives en función de lo que otros esperan, no de lo que realmente eres o deseas. Esto te roba autenticidad, porque empiezas a actuar para agradar y no para crecer. El verdadero poder está en aprender a mirarte al espejo y estar en paz con lo que ves, independientemente de si afuera aplauden o critican. Tu opinión sobre ti mismo es el núcleo de tu identidad. Si piensas que no eres suficiente, aunque el mundo entero te aplauda, no lo creerás. Pero si sabes que tienes valor, incluso cuando nadie lo reconozca, seguirás caminando con firmeza. Los grandes líderes, artistas y pensadores de la historia no se dejaron guiar por la popularidad del momento, sino por la convicción interna de que lo que hacían tenía sentido. La fuerza venía de dentro, no de la multitud. Esto no significa que debas volverte indiferente a toda opinión externa. Escuchar retroalimentación es importante, pero solo como información, no como sentencia. La diferencia está en que una crítica constructiva puede ayudarte a mejorar, pero no debe determinar tu valor. Del mismo modo, un aplauso puede motivarte, pero no debe convertirse en tu fuente principal de autoestima. La base debe ser siempre tu propia valoración. Un ejemplo claro está en la vida cotidiana. Imagina que estás en un trabajo donde todos reconocen tu esfuerzo, pero tú sabes que no estás dando lo mejor de ti. Aunque te aplaudan, sentirás un vacío porque tu opinión interna no coincide con la externa. Por el contrario, si trabajas duro en algo importante para ti, aunque nadie lo note, sentirás satisfacción y orgullo. Eso es lo que ocurre cuando tu brújula es interna y no externa. Construir esta seguridad requiere práctica. Una forma de hacerlo es cultivar la autoafirmación diaria. Hablarte con respeto, reconocer tus logros y aceptar tus errores sin castigarte son pasos clave. También ayuda a definir tus propios estándares de éxito, en lugar de adoptar los que la sociedad impone. Quizás para otros éxito es dinero, pero para ti puede ser tiempo libre, paz mental o impactar en la vida de unas pocas personas.
Tu opinión sobre tu camino vale más que cualquier aplauso masivo. Otro punto importante es comprender que la aprobación externa es inestable porque las personas cambian de opinión constantemente. Hoy puedes ser admirado y mañana criticado, sin que eso signifique que algo esencial en ti haya cambiado. Si vives pendiente de esas variaciones, tu estabilidad emocional será como un barco a la deriva en medio de la tormenta. La única manera de tener un ancla sólida es confiar en lo que tú piensas de ti, en tu integridad y en tus elecciones. Recuerda que no hay peor cárcel que vivir para agradar a todos. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo, que critique tu estilo o que minimice tus logros. Si tu autoestima depende de evitar esas voces, jamás podrás ser libre. La verdadera libertad llega cuando decides que tu voz interior pesa más que cualquier ruido externo. El aplauso externo puede sentirse bien, pero es pasajero. Lo que permanece es la relación que tienes contigo mismo. Esa relación se construye todos los días, en cómo te hablas, en cómo enfrentas tus errores y en cómo reconoces tus avances. Si esa voz interna es fuerte y clara, no habrá crítica que te derrumbe ni aplauso que te desoriente. Al final, lo que define tu vida no es lo que otros dicen, sino lo que tú crees de ti y cómo actúas en consecuencia. La opinión más valiosa, la que puede impulsarte o frenarte, siempre será la tuya. Así que cultívala, fortalécela y hazla tu guía. Porque cuando confías en ti, no necesitas permiso ni validación para brillar. Lección 10. El silencio y la reflexión fortalecen tu confianza interior. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante. No solo hablo del ruido físico de la ciudad, de los autos o de las conversaciones, sino del ruido mental que nos rodea a diario. Las notificaciones del celular, la presión de las redes sociales, las expectativas externas, los comentarios de los demás, todo eso invade nuestra mente y no nos deja un segundo de calma. En medio de ese caos, es normal que aparezca la inseguridad, porque no tenemos espacio para escuchar lo más importante, nuestra propia voz interior. El estoicismo enseña que el silencio y la reflexión no son lujos, sino herramientas esenciales para fortalecer el carácter. Cuando aprendes a hacer pausas, a desconectarte del ruido externo y a observar lo que ocurre dentro de ti, empiezas a descubrir algo valioso. Tu confianza no depende de la multitud, sino de tu claridad interna. La inseguridad se alimenta de la confusión. Cuando todo va rápido y reaccionas sin pensar, es fácil sentir que no tienes control, y en ese vacío aparece la duda. En cambio, cuando te das un momento de silencio, puedes ordenar tus pensamientos y ver con mayor objetividad lo que sucede. El silencio actúa como un espejo, refleja lo que eres realmente y te muestra lo que estás evitando. Puede ser incómodo al inicio, porque enfrentar tu diálogo interno no siempre es fácil, pero es necesario para crecer. Reflexionar no significa quedarse atrapado en los problemas, sino darles un espacio para entenderlos y procesarlos. Cuando te sientas inseguro, dedica unos minutos a escribir lo que sientes, o simplemente a sentarte sin distracciones para escuchar tu mente. Pregúntate, ¿por qué pienso que no soy capaz? ¿Qué evidencia real hay de ello? ¿Qué puedo hacer diferente? Ese proceso de introspección convierte el miedo difuso en pensamientos concretos, y los pensamientos concretos son mucho más fáciles de manejar que la niebla emocional. Los estoicos valoraban el ejercicio de escribir diarios personales para revisar sus actos y pensamientos del día. Marco Aurelio, por ejemplo, no escribía para que otros lo leyeran, sino para hablar consigo mismo y aclarar sus dudas. Ese acto sencillo de reflexión era una manera de reforzar su confianza, porque le recordaba lo que estaba bajo su control y lo que no. Tú puedes hacer lo mismo, llevar un cuaderno donde, en silencio, pongas tus pensamientos más profundos. Con el tiempo, notarás que ese diálogo interno se vuelve más sabio y más compasivo. El silencio también es un entrenamiento contra la ansiedad. Hoy la mayoría busca respuestas rápidas y estímulos inmediatos. Pero la confianza no se construye en la prisa, sino en la calma. Cuando aprendes a estar en silencio contigo mismo,
descubres que no necesitas llenar cada espacio con distracciones o validaciones externas. Empiezas a sentirte suficiente, sin importar que el mundo esté en movimiento constante. Esa sensación de suficiencia es la base de una verdadera confianza. Otro beneficio del silencio es que te conecta con la perspectiva. Muchas veces la inseguridad crece porque exageramos los problemas en nuestra mente. Nos decimos que un error es el fin del mundo o que una crítica nos define por completo. Pero si guardas silencio y reflexionas, esos mismos problemas se reducen a su tamaño real. Comprendes que no eres tus errores, que todo pasa y que la mayoría de cosas no son tan graves como parecen en medio del ruido. El silencio, bien practicado, también fortalece tu capacidad de decisión. Una mente sobrecargada de estímulos se paraliza, porque no puede diferenciar entre lo importante y lo secundario. Pero una mente que se da pausas para reflexionar gana claridad. Y la claridad es lo que transforma la inseguridad en confianza. Cuando sabes hacia dónde vas y por qué lo haces, no necesitas que otros te lo confirmen. Practicar esta lección puede ser tan simple como dedicar 10 minutos al día a estar en silencio. Sin celular, sin televisión, sin distracciones. Solo tú contigo mismo. Al principio, parecerá aburrido o incluso incómodo. Pero poco a poco descubrirás que en ese espacio encuentras respuestas que no aparecen en medio del ruido. Esa práctica diaria se convierte en una especie de gimnasio mental, donde cada minuto de reflexión fortalece tus músculos internos de confianza. No olvides que la voz más fuerte en tu vida debería ser la tuya. Y para escucharla, necesitas silencio. El mundo seguirá opinando, exigiendo y hablando sin parar. Tú no puedes controlar ese ruido, pero sí puedes crear tu propio refugio interior. Cada momento de silencio es un recordatorio de que tu valor no depende de lo externo, sino de lo que cultivas dentro. En conclusión, el silencio y la reflexión no son pérdida de tiempo, son inversión en ti mismo. Te enseñan a distinguir entre lo esencial y lo trivial, a manejar la duda con claridad y a construir una confianza sólida que no se tambalea con el ruido externo. Cuando aprendes a escuchar tu propia voz en medio del silencio, descubres que no necesitas demostrar nada a nadie, porque ya sabes quién eres. Y esa certeza vale más que cualquier aplauso. Lección 11. La serenidad frente a la crítica te hace invulnerable. Uno de los mayores detonantes de la inseguridad es el miedo a la crítica. Nos preocupa lo que los demás puedan decir, pensamos en cómo nos juzgarán, en si estaremos a la altura de sus expectativas o si cometeremos un error que dé pie a burlas. Esta carga emocional se convierte en una cadena invisible que frena nuestras acciones, nos llena de dudas y nos hace pequeños frente a la vida. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que la verdadera fortaleza no surge de evitar la crítica, sino de mantener la serenidad frente a ella. El primer paso para entender esto es aceptar una verdad simple: la crítica siempre existirá. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien que opine en contra. Si trabajas duro, algunos dirán que eres obsesivo. Si descansas, otros te tacharán de perezoso. Si hablas, habrá quien te llame arrogante. Si callas, dirán que eres débil. Tratar de complacer a todos es una tarea imposible que solo conduce a la frustración. Por eso, la serenidad es el escudo más poderoso. Cuando aprendes a mantener la calma frente a las opiniones ajenas, descubres que esas palabras no tienen el poder de herirte a menos que tú se lo entregues. Marco Aurelio escribió que las personas actúan según sus propias percepciones y creencias, y que lo que digan de ti refleja más de ellos que de ti mismo. Este recordatorio es fundamental. Una crítica no es un juicio universal sobre tu valor, es solo una opinión desde la visión limitada de alguien más. Cuando lo comprendes, dejas de sentirte atacado y empiezas a observar la crítica con distancia, como si fueras un espectador. Esa distancia es la que convierte la inseguridad en fortaleza. La serenidad frente a la crítica no significa ignorarla por completo, sino decidir cómo reaccionar. Hay críticas que, aunque incómodas,
traen enseñanzas útiles. Si alguien señala un error real, puedes verlo como una oportunidad de mejora en lugar de como una condena. Pero también hay críticas vacías, hechas desde la envidia, la frustración o la necesidad de rebajar a los demás. En esos casos, el silencio y la calma son la mejor respuesta. Al no engancharte, demuestras que su opinión carece de peso sobre tu vida. Pensemos en lo contrario. Cuando reaccionas con enojo o desesperación ante una crítica, le das más fuerza de la que merece. Tu inseguridad se alimenta porque sientes que tienes que defenderte o justificarte constantemente. Eso consume tu energía y debilita tu confianza. En cambio, cuando te mantienes sereno, la crítica se desarma sola. Lo que realmente hace invulnerable a una persona no es que nadie la critique, sino que ninguna crítica logre sacarla de su centro. La práctica estoica recomienda entrenar la mente para estas situaciones. Una técnica sencilla es anticipar que las críticas llegarán. No porque busques provocarlas, sino porque es natural que existan. Al preparar tu mente, no te sorprenden ni te golpean con tanta fuerza. Otra práctica es preguntarte, ante cada comentario negativo, ¿esto realmente cambia quién soy? ¿Esta persona conoce mi vida y mis esfuerzos lo suficiente como para tener la verdad absoluta? La mayoría de veces, la respuesta será no. Además, es importante recordar que las críticas no son siempre personales. Muchas veces reflejan las inseguridades de quienes las emiten. Una persona que se siente inferior buscará rebajar a otros para sentirse superior. Al observarlo con serenidad, puedes incluso sentir compasión en lugar de enojo. En ese instante, ya no eres esclavo de la opinión ajena, sino dueño de tu reacción. La serenidad frente a la crítica también te otorga libertad. Cuando dejas de vivir para agradar a otros, puedes enfocarte en lo que realmente importa, tus valores, tus metas y tu propio crecimiento. Esa independencia interior es una de las formas más sólidas de confianza. Porque la inseguridad no se elimina tratando de callar las voces externas, sino aprendiendo a que ya no tengan poder sobre ti. Si lo piensas bien, lo contrario a la serenidad es la vulnerabilidad constante. Quien se altera ante cada palabra negativa se convierte en prisionero de las opiniones. Su estado de ánimo depende de la aprobación externa, lo cual es una receta segura para la inseguridad. Pero quien responde con calma muestra que su valor no depende de nadie más. Esa es la verdadera invulnerabilidad. En conclusión, no puedes controlar lo que otros digan de ti, pero sí puedes controlar tu serenidad. Cada crítica es una oportunidad de demostrarte que tu confianza no depende del ruido externo. La calma es tu armadura invisible, y con ella ninguna palabra puede derribarte. Al practicar esta actitud, descubrirás que la crítica deja de ser un enemigo y se convierte en una simple brisa que no altera tu rumbo. Lección 12. Ser dueño de ti mismo es el mayor triunfo contra la inseguridad. La inseguridad tiene muchas caras: miedo al rechazo, temor al fracaso, necesidad de aprobación, dudas constantes sobre nuestras capacidades. Todas esas formas de inseguridad tienen algo en común. Nos hacen sentir que no tenemos el control de nosotros mismos, que dependemos de lo que otros piensen o de lo que pase en el exterior para sentirnos valiosos. Pero la verdad más poderosa que nos enseña el estoicismo es que el mayor triunfo contra la inseguridad no es conquistar al mundo ni demostrarle nada a nadie, sino llegar a ser dueño de ti mismo. ¿Qué significa ser dueño de ti mismo? No se trata de controlarlo todo, porque eso es imposible. Tampoco de reprimir tus emociones hasta apagarlas. Ser dueño de ti mismo significa tener el poder de decidir cómo piensas, cómo actúas y cómo respondes a la vida, sin dejarte arrastrar por miedos, comparaciones o presiones externas. Significa no ser esclavo de tus pensamientos negativos ni de los juicios de los demás. Imagina por un momento a alguien que depende de la aprobación externa. Su felicidad sube y baja según los elogios o las críticas que reciba. Vive con miedo de equivocarse porque cree que un error lo definirá. Esa persona no es libre,
porque no se pertenece a sí misma, su valor depende de lo que otros decidan pensar. Ahora imagina a alguien que ha aprendido a ser dueño de sí mismo. Esta persona sabe que los comentarios externos son solo opiniones, que los errores son parte del aprendizaje y que su valor no necesita ser validado. Esa serenidad interior es el triunfo más grande que se puede alcanzar. Ser dueño de ti mismo es un proceso que requiere práctica y disciplina. No sucede de la noche a la mañana. Cada día se presentan situaciones que ponen a prueba tu control interior, un comentario hiriente, un proyecto que no salió como esperabas, una comparación que surge al ver la vida de otros. En cada una de esas ocasiones tienes la oportunidad de elegir. ¿Dejarás que la inseguridad gobierne tu mente o demostrarás que eres dueño de ti mismo? Cada elección fortalece tu confianza y debilita a la inseguridad. El estoicismo ofrece herramientas prácticas para alcanzar este dominio. Una de ellas es la reflexión diaria. Al final del día, puedes revisar tus acciones y preguntarte, ¿actué desde el miedo o desde la serenidad? ¿Cedí ante la opinión de otros o me mantuve fiel a mis valores? Este hábito no busca juzgarte, sino ayudarte a mejorar paso a paso. Otro recurso estoico es la visualización negativa. Pensar en lo peor que podría pasar en una situación y darte cuenta de que, incluso si sucede, no destruirá tu esencia. Este ejercicio reduce el miedo y te prepara para enfrentarlo con calma. Ser dueño de ti mismo también implica aceptar que no puedes controlar lo externo, pero sí tu interior. No puedes decidir cómo te tratarán los demás, pero sí puedes decidir no permitir que su trato te robe la paz. No puedes garantizar que siempre ganarás, pero sí puedes decidir levantarte y seguir aprendiendo cuando pierdas. Esa elección consciente es la que te da verdadero poder. Otro aspecto clave es la coherencia. Cuando tus pensamientos, palabras y acciones están alineados con tus valores, no hay espacio para la inseguridad. Puede que otros no estén de acuerdo contigo, pero tu seguridad no depende de su aprobación. Sabes que estás viviendo de manera auténtica, y esa coherencia interna te da una fortaleza que nadie puede quitarte. Vale la pena recordar que ser dueño de ti mismo no significa ser perfecto ni estar siempre fuerte. Habrá momentos de duda, de cansancio o incluso de miedo. La diferencia está en no dejar que esos estados te definan. Puedes sentir miedo y aún así actuar. Puedes dudar y aún así avanzar. Lo importante es no cederle el timón de tu vida a la inseguridad. Piensa en las personas que más inspiran. No son necesariamente las más ricas, las más famosas o las más reconocidas. Muchas veces son personas que transmiten calma, firmeza y confianza, porque saben quiénes son y no necesitan demostrarlo. Esa presencia serena nace de haber conquistado primero su mundo interior. Ese es el camino que el estoicismo propone, vencer la inseguridad no buscando controlarlo todo, sino logrando ser dueño de ti mismo. En conclusión, la inseguridad pierde su fuerza cuando descubres que no necesita gobernar tu vida. El triunfo más grande no está en vencer a otros, sino en vencer tus propias dudas, tus propios temores y tus propias cadenas mentales. Al convertirte en dueño de ti mismo, ya no eres una víctima de la inseguridad, sino un creador de confianza. Y ese triunfo, silencioso pero inmenso, es el que te acompañará siempre, sin importar lo que diga o haga el mundo exterior. Hemos recorrido 12 lecciones estoicas que nos muestran un camino claro para liberarnos de la inseguridad. Aprendimos que la raíz del problema no está en lo que el mundo dice de nosotros, sino en cómo interpretamos y respondemos a cada situación. Vimos que la comparación nos roba la paz, que el fracaso no es una condena sino un entrenamiento, y que la verdadera fortaleza surge cuando somos dueños de nosotros mismos. El estoicismo nos recuerda que no necesitamos la aprobación de nadie para vivir con seguridad y confianza. Nuestra opinión sobre nosotros mismos vale más que cualquier aplauso externo, y cada acto de disciplina, serenidad y reflexión es una victoria silenciosa contra la inseguridad. Este camino no se trata de eliminar todos los miedos o dudas,
sino de aprender a caminar con ellos sin dejarnos dominar. Cuando decides actuar con calma, cuando eliges no reaccionar con ira o miedo, estás demostrando que la inseguridad ya no tiene el control. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra confianza. Esa será tu declaración de que estás listo para aplicar estas lecciones y construir una mente firme, serena y libre de inseguridades.